pastores, obispos de la iglesia muestren esa característica de poder dirigir, y esto tiene que comenzar en su propia casa. La primera característica que debía buscar Tito en aquellos que iban a ser establecidos como ancianos era que fueran irreprensibles en diversos aspectos. Y el primero de ellos en esta lista tiene que ver con cómo se comporta como dirigente o líder de su propia familia. Debía ser marido de una sola mujer y que tuviera una familia cuyos hijos, que estuvieran bajo su cobijo, vivieran en orden y en sujeción al Señor. La lógica de observar a su familia es como dice 1 Timoteo 3, 5, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si una de las funciones importantes de los ancianos es la de dirigir el rebaño del Señor, esa capacidad de dirección y liderazgo debe mostrarse desde su propia casa primero. Por eso, aquellos que anhelan ser ancianos deben comenzar primero a ir poniendo orden a lo que haya que ordenar en su propia casa, su matrimonio, su vida familiar. Este liderazgo amoroso y servicial le estará preparando para poder servir a la iglesia del Señor con eficacia y bendición. También es importante notar que cuando la Biblia habla de los ancianos con relación a la iglesia, no lo hace en singular, sino casi siempre en plural. O sea, 3044. No se habla del pastor de tal o cual iglesia, sino se habla de los ancianos, obispos, pastores de tal o cual iglesia en tal lugar. Es decir, esta dirección de la iglesia, esta autoridad de la iglesia no se ejerce por una sola persona, sino se ejerce en colectivo, en grupo, en colegiado. Este es un principio importante en la iglesia presbiteriana como nosotros. Siguiendo esta pauta bíblica, la iglesia no es dirigida por una persona, sino el liderazgo de la iglesia se practica por medio de decisiones tomadas en conjunto o en colegiado por el grupo de ancianos, pastores, obispos de la iglesia local, conocido como el consistorio de la iglesia. El consistorio de nuestra iglesia se reúne de manera ordinaria cada segundo domingo de mes, o sea, hoy tendremos Dios mediante nuestra primera reunión del año. Este cuerpo de pastores, obispos, ancianos se reúne para velar por la dirección, cuidado y orden de toda la iglesia en sus 3 sedes. No es una sola persona la que dirige esta iglesia, sino es este cuerpo de oficiales, en conjunto o en colegiado, es quien tiene la responsabilidad de dirigir a la iglesia del Señor. Los ancianos dirigen al rebaño del Señor. Ore mucho por su consistorio para que con temor y temblor dirija a la iglesia que el Señor nos ha encomendado. Los ancianos dirigen, pero desempeñan otra tarea importante en la iglesia del Señor. Segundo, los ancianos pastorean al rebaño del Señor. Tito 1, 7-8 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En estos versículos vemos una especie de perfil que debe caracterizar a los oficiales de la iglesia. Notemos primero, que anteriormente se ha referido a estos oficiales como ancianos como presbíteros y ahora se refiere a los mismos oficiales como obispos episcopos, es decir supervisores, sobreveedores, cuidadores. Aquí se reafirma nuevamente, lo que hemos estado mencionando que ser anciano, obispo, pastor es el mismo oficio en el Nuevo Testamento. Estos ancianos que son obispos deben tener ciertos rasgos de carácter y de vida que son necesarios para el desempeño de su tarea. Se enfatiza la importancia de que estos rasgos caractericen al anciano al decir nuevamente que debe ser irreprensible en estas cosas. Primero se habla de cosas que deben estar ausentes en su vida y luego de cosas que deben estar presentes. Se habla de que debe estar ausente de su vida la soberbia, la ira, el desenfreno, la rebeldía, la codicia entre otras cosas. Y en contraste, su vida debe caracterizarse por la hospitalidad, la bondad, la sobriedad, la rectitud, la santidad y el dominio propio. ¿Por qué el obispo debe ser irreprensible en todas estas